Y en este bloque es una crítica, es realmente un placer recibir a un dirigente nacional, un dirigente social, un militante social con recorrido, con trayectoria nacional. Es el caso de Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de la corriente clasista y combativa. Pasó por Santa Fe y bueno, se acercó, gracias a la gestión de otro amigo aquí de la ciudad de Santa Fe, se acercó a los estudios nuestros. Gracias por haber venido, Juan Carlos. No, gracias por invitarme. ¿Qué está haciendo en Santa Fe de paso, le cuenta a la gente? Y bueno, en primer lugar, de paso a San Javier, porque tengo el honor y el gusto de que una cantidad de compañeras allí en San Javier, después de haber hecho un curso de agente sanitario, se han recibido y mañana le entregan el diploma. Entonces, pero no podía pasar por Santa Fe y no encontrarme con mis compañeros acá en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Como así también, y al enterarse vecinos del barrio Parque, los autoconvocados, también me han invitado a la asamblea que han hecho, que ha sido muy grande en el día de hoy, para que cuente la experiencia, o sea, mi experiencia como vecinalista también, en un barrio, en una tierra ocupada que ocupamos allá por el año 83, ¿no? Que es el barrio María Elena, allí en Matanza, 1157 familias, que por supuesto hoy se triplicó, porque ante el problema habitacional que tenemos, los chicos crecen, se casan, tienen hijos y no tienen dónde ir, entonces se quedan con los padres a vivir en un cachito de tierra, se construyen lo que pueden y siguen viviendo allí, ¿no? Y en La Matanza hay pocas posibilidades de expansión, digamos, de la construcción de viviendas, de otra alternativa inmobiliaria, o digamos es una cuestión económica de no poder, digamos, acceder a una casa. No, el problema es político. Cuando no hay una decisión política, no hay voluntad política, por supuesto que no hay presupuesto, o se niegan los presupuestos justamente para la solución habitacional, porque en algunos casos ni siquiera tienen que hacer inversiones de dinero, porque son tierras ocupadas desde hace muchos años, 40 años, 50 años en algunos casos, es decir, que han construido y han ocupado las tierras, han construido lo que han podido allí. Lo único que tiene que hacer es regularizar la situación dominial, que cuando uno la regulariza en la situación dominial, uno le da una gana tremenda del ladrillito a ladrillito y te hace una changa si no tiene un trabajo estable y lo primero que compra es un ladrillo para mejorar su vivienda. Bueno, creo que eso el Estado hace la vista gorda, tanto provincial, nacional como municipal, ¿no? Usted sabe que hace pocos días Federico, mi compañero, hizo un informe en un barrio aquí de Santa Fe, el Fonavi San Jerónimo, cerca del barrio Centenario, y charlábamos, entre otros temas, justamente de esto, de que el dominio registral, la titularidad registral para una familia es tan importante y tiene un costo cero para el funcionario público. Es ir, relevar con un asistente social, hacer la gestión frente, en este caso, a la dirección de vivienda o el registro de la propiedad e inscribirlo. Y sin embargo hay gente que no tiene el papel, ¿no? Para decirlo de un modo más coloquial, que le da ese sentido de pertenencia, eso es lo que usted decía recién, ese sueño de poder seguir construyendo sabiendo que lo está haciendo de manera legal. Juan Carlos, hoy se cumple, fue una casualidad, ¿no? Pero hoy se cumplen 12 años de una tremenda represión a distintos movimientos sociales en el puente que une Capital Federal con Avellaneda, el puente Pueyrredón, ¿no? Exactamente. Donde murieron los militantes sociales Costec y Santillán. Le preguntaba recién fuera de aire si usted había estado en el lugar, me dijo que no, pero ¿qué recuerdo tiene de ese momento? Recordemos que fue hace 12 años en el cual la policía bonaerense abrió fuego, torturó a gente a la vista de todo el mundo, y no pasó hace 1000 años, pasó hace 12. 12 años que la Argentina casi estaba incendiada y que muchas de las organizaciones hacíamos de bombero. Muchos de los funcionarios actuales se olvidan inclusive de eso, porque hemos ayudado no solo a pacificar, sino a tratar de solucionar el problema y el flagelo de la desocupación, el hambre y lo que había. En la Argentina había piquete por todo el país, que eran los desocupados. Hoy, por suerte, ya no son los desocupados solamente, ya no es propiedad de los desocupados, sino que también es propiedad de distintos sectores de la sociedad que cuando no escuchan los funcionarios se van a reclamar, cortan un pasaje, una calle, una vereda, una avenida, una ruta, por suerte, ¿no? Lamentablemente lo que nos hizo justicia es quién es que dio la orden política para hacer esa matanza. Porque fue una matanza, no murieron más compañeros allí, me cuentan los compañeros que estuvieron allí, es decir, fue por suerte.
Es decir, porque si no, la orden política que había era de reprimir y salgan, cueste lo que cueste. Los responsables políticos hoy no están presos. Creo que está uno solo, el comisario Franchotti, Franchotti, el único que está con causa. El resto que tiene responsabilidad política, ninguno, ¿no? Es decir, nosotros vamos a seguir luchando con las demás organizaciones para que esto se haga justicia. Esto y las demás muertes también, porque en las represiones hubieron varias muertes en el país, ¿eh? En los últimos años también. No es que solo hace 12 años, sino que en los últimos años hubieron muertos en las represiones. Sí, sí, otros con más o menos prensa. El caso del maestro, se me perdió el nombre de Neuquén, pero Fuente Alba. Fuente Alba. Pero es represión institucional, en definitiva, ¿no? La represión del Estado hacia el pueblo. ¿Siente esta idea de que muchos movimientos sociales fueron, como se suele decir, cooptados por el kirchnerismo? Sí. ¿O comprados? No solo las organizaciones sociales, también lamentablemente algunos organismos de derechos humanos. Es decir, yo recuerdo luchas tremendas que tuvimos antes de la dictadura, porque fue una de las organizaciones que también luchó contra la dictadura. Nuestros dirigentes no se fueron del país, se quedaron a luchar contra eso. Es decir, muchos de ellos que he conocido en esa época, cuando estuve preso también, algunos de ellos estuvieron presos junto conmigo, de la dictadura por supuesto. Es decir, cuando hoy veo cómo actúan, la verdad digo, cómo entregan una bandera tan sentida que son los derechos humanos. Y solo por defender un modelo, un proyecto, la verdad, digo, se puede defender, no es que es un delito defender un proyecto, una idea, una política, pero no dejarse cooptar de tal manera que aquel que reclama es desestabilizador, golpista, de cuántas descalificaciones más no pone, ¿no? Y las organizaciones sociales que realmente algunas de ellas inclusive llegan lo que cuando uno reniega de los funcionarios que acomodan a su familia, es decir, hacen hacer negocio a su familia con el Estado, es decir, después resulta que cuando se dejan cooptar también hacen lo mismo. Es decir, muchos de ellos inclusive han acomodado a la familia, hacen negocio con el Estado y se olvidan de lo a cual ellos desean representar con dignidad, ¿no? Sí, bancar a Joe Klender es un poco, digamos, es un imposible, hay que tener estómago, ¿no? Y sin embargo están los pañuelos ahí casi en el barro, ¿no? Por un delincuente, en definitiva. Exactamente, nosotros, las descalificaciones que hemos tenido permanentes y las seguimos teniendo, por supuesto que antes nos dolía y hoy ya nos duele. Es decir, bueno, mira, ya hemos demostrado demasiado. En distintos escenarios de la política en Argentina, en la historia de la Argentina, hemos demostrado, y inclusive la descalificación que nos hacen permanentemente, los vagos, que lo único que piden los planes sociales, lo hemos demostrado. En 17 provincias nosotros hemos construido ya más de 7.000 viviendas. Por ejemplo, con un presupuesto que es de emergencia habitacional, que es un presupuesto menor a lo que puede, no estoy contra las empresas, los mismos metros cuadrados que una empresa, es decir, pero te triplica el presupuesto y por lo tanto el beneficiario paga 4 veces más del valor real que tiene esa vivienda. Hemos hecho muchas pequeñas obras públicas, hemos canalizado ríos en una ciudad en la provincia de Salta, es decir, hemos hecho, y en este momento estamos trabajando en redes de cloaca y de agua potable a través de cooperativa social, es decir, el tratamiento sigue siendo igual, por supuesto, con la posición política que tenemos. Pero ya le hemos dicho claramente, no vamos a dejar nuestra bandera, porque la verdad que, como le vengo diciendo al propio gobierno, yo rechacé la indemnización que otorgó Menem a los presos políticos, porque yo no estuve preso, yo estuve preso por un ideal, por una Argentina para todo, es decir, ese no era una aventura, ese era mi ideal, y tendrían que indemnizar y cuidar más a la familia de los desaparecidos, porque yo tuve la suerte de estar preso, no desaparecido. Tampoco voy a cobrar esa ley que sacaron para jubilarse a aquellos presos políticos, porque ¿cómo voy a ganar 5.000, 6.000 pesos de jubilación que se dice que con esta ley que se aprobó, cuando un jubilado gana 2.700 pesos que se rompió el lomo toda la vida? Sería un mamarracho de mi parte y realmente no sería consecuente con lo que digo, con lo que hago. ¿No lo ve como una reparación del Estado? No, para nada, sí, porque si un jubilado que se rompió el lomo, yo por haber estado preso, voy a cobrar una jubilación, no. Recién mencionó la provincia de Salta como un trabajo que hicieron de trabajar sobre un río, ¿no? En una ciudad en la provincia de Salta. ¿Por qué el PO, por ejemplo, que es una expresión de izquierda, no es, en este momento el frente que usted integra no
no está integrado por el POP, el Partido Obrero me estoy refiriendo. Pero ¿por qué la izquierda, por ejemplo, ha tenido una experiencia electoral interesante en Salta? ¿No se puede replicar en otras provincias? ¿Qué tuvo el discurso? ¿Qué tuvieron los candidatos? ¿Qué entendió la gente que podía ofrecer la izquierda en Salta para que le haya ido tan bien en las últimas elecciones? Muchas elecciones le fue bien, es decir, porque tiene una característica los votos del Polo Obrero en la provincia de Salta, que justamente eran los barrios más acomodados donde ganaban. Pero se ve que la gente quería pegar duro. Pegar duro significaba pegar desde la izquierda, con todo. Es decir, hoy, por supuesto que eso se desparramó mucho más porque ahora también se han instalado en los barrios populares, ¿no? En la provincia, en la ciudad de Salta, donde ganó, tienen 11 concejales. Después, mis compañeros del Polo, yo le digo compañeros, mis compañeros del Polo Obrero, me creo que le faltan cintura política para hacer política que realmente beneficie a la gente porque han rechazado todo. Las comisiones, las presidencias de las comisiones, han rechazado inclusive lograr ser el vicepresidente del Consejo Deliberante, son 24 concejales allí el Consejo Deliberante. Es decir, bueno, creo que la gente castigó entiende que castigó duro por ese lado. Pero lamentablemente después la gente misma reniega de decir, bueno, ¿para qué lo voté si resulta que no está reclamando claro, lo que yo venía reclamando, ¿no? Es interesante, ¿no? Y por un concejal, digamos, no ocupan la mayor, por lo menos la mitad. Nosotros decimos, somos consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Es por esa misma razón que yo también renuncié en el Frente Amplio Progresista en la provincia de Buenos Aires cuando iba en el 5º lugar como diputado nacional. ¿Quién iba primero en esa lista, Juan Carlos? En esa lista creo que iba Víctor de Llenaro, es decir, sí, es verdad. En esas elecciones, sí, ¿no? Sí. Es decir, en lo cual dije, no, mi organización va a quedar dividida y ha costado vida y ha costado sangre para mantener unida mi organización por una diputación. No, prefiero que mi organización se mantenga unida y no dividida porque no teníamos tampoco experiencia electoral porque nosotros éramos que rechazábamos nada de elección, no hay que votar a nadie, votar en blanco. Y resulta que después nos fuimos dando cuenta también de que por qué dejar la política, que nos hagan eso, política, aquel que es funcionario y que no me resuelven los problemas, que me dijo que me iba a resolver en la campaña, pero pues se olvidó totalmente de mí. Entonces, por esa misma razón también dijimos, bueno, vamos a tener una herramienta electoral, vamos a la constitución de un partido político, cosa que hace pocos días hemos logrado la 5ª provincia y ya nos hemos transformado en un partido nacional. Es decir, y algunas otras provincias como Tucumán tiene ya la personería provisoria, Catamarca que le faltan 200 fichas, Misiones que le faltan 150, que pensamos llegar antes de fin de año, ¿no? Me quedan 2 preguntas y relativamente poco tiempo, Juan Carlos. Como usted sabrá cómo son los tiempos en la tele, ¿no? La primera es, lo charlábamos fuera de aire antes que comencemos la entrevista. Yo tengo muchos recuerdos de verlo a usted con la Nata, por poner un ejemplo, allá por los 99, 98, 2000, junto a Luis Elía, ¿no? Como una expresión de que en La Matanza había un movimiento social gigantesco que era capaz de movilizar, era el movilizador, podía opinar de política, podía opinar de economía, podía opinar de construcción de vivienda, podía opinar de caminos, podía opinar de un montón de temas para los cuales se habían preparado como actores y como dirigentes políticos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que los dos en ese momento representen lo mismo y 2 años después, no digo que estén enfrentados, pero están en veredas opuestas? Veníamos de hacía muchos años atrás, antes de aparecer públicamente, luchando casi juntos. Hacíamos 3 luchas separadas y una juntos, y en lo cual coincidíamos en esas luchas, porque por supuesto que uno para juntarse con otro tiene que coincidir en algo. Y recuerdo que una de las coincidencias básicas justamente ha sido la denuncia del tema de la deuda externa, que justamente hoy está el tema nuevamente, ¿no? Es decir, que decíamos después de haber leído el libro, no había libro todavía, los escritos de Alejandro Olmo, claro. La resolución del juez Ballesteros, en lo cual gran parte de la deuda externa era ilegítima. Es decir, y había que ver cuál era la legítima. Ahí coincidíamos totalmente. Recuerdo una marcha que tuvimos 9 días en la ruta, una marcha de más de 20.000 compañeros que llegamos al Ministerio de Trabajo. Justamente ese día se firmó el blindaje de la Rúa Caballo, donde nos denunciamos que era una cuestión delitiva lo que habían hecho con nuestro país. Es decir, había coincidencia, inclusive para unir a las demás organizaciones, también inventamos eso que después nos decían el dúo Pimpinela, que en los discursos
hablaba yo 1 minuto y él 1 minuto, o hablaba yo 2 minutos y él 2 minutos, y así intercambiamos los discursos. Bueno, la política nos separó, no discutimos la política porque nos peleamos mal, es decir, él tiene una concepción con respecto al Estado y yo tengo otra, es decir, por lo tanto, eso nos separó, y cada vez que nos juntamos a tomar un café, hablamos de la familia, de los hijos, de los nietos, y no hablamos de la política porque terminamos sin hablar, ¿no? Muchos hablan que el 2015 se va a presentar como el fin de ciclo del kirchnerismo. Ahora, uno revisa también estos 10 últimos años, esta última década ganada, década perdida, como quiera calificarlo cada uno, y encuentra dentro de esa década juicio a los represores de la última dictadura militar, asignación universal por hijo, estatización de los fondos previsionales, digamos, un sinnúmero de medidas estructurales, podríamos decir, que más o menos estaríamos todos de acuerdo. Lo que viene, si no es el kirchnerismo, no puede ser peor, y la pregunta que va atada es, ¿el kirchnerismo no es el mal menor en un contexto en el cual, por ejemplo, Massa, Scioli aparecen como candidatos con mucha fuerza y que sabemos que pueden generar políticas mucho más tiradas a la derecha, por decirlo de alguna manera? Y bueno, el escenario político está presentado de tal manera que ya se empieza a notar en las diferencias que hay entre ellos mismos y las responsabilidades que tuvieron en la historia en la política en Argentina. Si hablamos de la deuda, hay responsabilidades diversas en los distintos frentes políticos que se armó. Es decir, pero yo no subestimaría al kirchnerismo, ¿eh? Es decir, ellos creo que tienen el 20 y pico por ciento, 25%, que puede llegar al 30%, y yo no sé qué es lo que va a pasar en el momento de las elecciones. Es decir, inclusive con el 25% se pueden hacer fuertes, es decir, porque las demás, claro, la demás alianza que hay, yo no sé cómo puede terminar. A lo mejor algunos buscan un sillón para no protestar como nosotros, como desocupados en la calle. Ese 25 puede ser más homogéneo que un 35 más disperso, más libanizado. Si uno escucha, la gente escucha, yo escucho a mis compañeros, que mis compañeros de la corriente clasista y combativa no pertenecen a un solo partido político. Hay distintas vertientes políticas, ideas políticas, ideologías políticas, y ellos mismos me dicen, Juan Carlos dice, mirá, ¿qué nos propone la oposición? ¿Qué voy a esperar del otro lado del río? Entonces, el mal menor. Pero empezó también a tener cierto malestar. No es la misma situación del 2001, para nada, es decir, es otra la situación que tenemos hoy. Es decir, cuando escucha hablar a los opositores, que también han sido responsables en todo lo que se ha llamado la renegociación de la deuda, al escuchar a aquellos que hablan que entramos en default, la vimos, y sí, el país está en default desde el año 2001. El default es que le permitió que inclusive avanzar de lo que ha sido el 2001 al 2005 y después empezó a renegociar la deuda. Default, seguimos en default. Si yo pido en mi casa para poder vivir prestado para pagar una cuenta, pido a otro prestado para pagar esas 2 cuentas y después 3 cuentas y 4 cuentas, estoy en default. Por lo tanto, es decir, la gente también mira eso. Es decir, mira y no sabe la gente todavía qué panorama se nos puede presentar. Es decir, es por eso que tampoco está el cuadro dibujado como para que las propuestas no llegan a la gente, porque la gente realmente hoy está preocupada por la realidad que pasa. Y muchos usan el mundial. Es decir, el sentimiento que uno tiene, que yo soy consciente de que mi selección no está jugando muy bien, pero tengo un deseo enorme que gane, que llegue, que pase los octavos y que sea campeón mundial. Es decir, pero después tengo una realidad. Esa realidad no se puede tapar porque en el país empezó a haber suspensiones, desocupación, empezó a haber despido, cierre de algunas pequeñas fábricas en algunas provincias que tienen 60, 70 obreros, que es muy importante en esa provincia, porque no es que en todas las provincias existen fábricas de 70, 80 obreros. Eso nosotros lo vivimos permanentemente. Y hay compañeros que estuvieron en su momento agrupados con nosotros, después se fueron a luchar en el sindicalismo junto con nosotros en la CCC, y hoy algunos de ellos están suspendidos y algunos de ellos tienen un temor tremendo de volver a hacer lo que ha sido en el 2001 cuando estaban desocupados. Alderete, gracias por la visita. No, al contrario, le agradecí yo. Ha sido un gusto hablar con usted. Hoy es jueves, el programa va a salir emitido el domingo, por eso que hablamos del aniversario de los 12 años que han pasado de la masacre en el Puente Pueyrredón, del asesinato de Costecchi y Santillán, obviamente porque hoy es jueves justamente hablamos con ese sentido del presente. Vamos a una pausa y enseguida seguimos con más Una Crítica.